Entre los compuestos más peligrosos químicos que existen en el mundo está el hidróxido sódico, que muchos de ustedes pueden conocerlos y otros no, y el otro es el ácido clorhídrico. Es componentes que si uno los inhala, si uno los ingiere de manera particular, puede provocarle la muerte, la ingesta de estos productos químicos. Pero si uno los combina a los dos, aquí no saben lo que sale de esa combinación. Claro, alguien del otro lado que sea bioquímico sabrá lo que voy a decir, pero si uno los combina, estos que son mortales individualmente, obtiene el hermoso y gustoso sal o la gustosa sal de mesa. Claro, individualmente podrían llevarnos a la muerte, pero cuando uno combina estos dos productos químicos, obtiene la sal que le da gusto a la vida, que le da gusto a las comidas de la nona, a las comidas de la señora, del esposo, de quien cocine en tu hogar. Si no tuvieras ese compuesto, quién sabe, los productos se fermentarían más rápido o no tendrían el sazón que necesitan. Pero gracias al compuesto de estos dos ingredientes separados que se unen, uno obtiene la sal tan importante en la vida. De hecho, Jesús la utilizó en varias de sus parábolas, la sal de mesa. En nuestra vida espiritual, en nuestro caminar diario con Cristo, nosotros tenemos dos condimentos o dos elementos bioquímicos, por decirlo de alguna manera, espirituales, que si se ingieren de manera individual nos pueden llevar a la muerte. Pero si uno los complementa como la sal de mesa, obtiene lo delicioso de la vida, obtiene lo hermoso, lo trascendental, lo que hace a una persona ser un NN a tomar protagonismo de su propia vida. ¿De qué estás hablando, Tospar? Estoy hablando de la fe y de la gracia. Son como dos vías que van juntas. No puede haber fe sin gracia y no puede haber gracia sin fe. Mejor dicho, sí las hay. Hay personas que depositan su fe en la nada y entonces obtienen como resultado nada y pueden terminar en la muerte. Y otros que creen la gracia pero no la reciben por fe. Solamente la gustan pero no terminan convenciéndose de que es por la llave o la llave es por medio de la fe para adquirirla. Por eso dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeres en tu corazón. Ahí vemos la gracia manteniendo este compuesto bioquímico espiritual potente. La gracia más la fe. Ni una sin la otra, ni la otra sin una. Siempre van de la mano. Y ahora es el momento de que nosotros tenemos que evaluar nuestra propia vida y decir, Tospar, ¿cómo estoy? ¿Tengo fe sin gracia? ¿Tengo gracia sin fe? ¿O tengo las dos y no sucede nada? Porque hay personas del otro lado que dicen, yo lo intento, yo no es que no lo intento, yo lo intento y le pongo fe. Pero claro, la fe en sí misma no te lleva a ningún lado. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, Proverbios 23:7, porque cuál es en su pensamiento de su corazón, tal es. De alguna manera, lo que ustedes piensan, lo que yo pienso de mí mismo, en mi corazón, eso es lo que termino definiendo que soy. Y no tiene que ver con que el corazón piensa, porque eso es una explicación un poco, digamos, de Atenas, viene de la cultura griega, que no tenían el conocimiento médico que nosotros hoy tenemos, ni bioquímico, ni molecular, para entender de que en nosotros lo que decide no es el corazón, sino la cabeza. Pero cuando ellos decían corazón, a lo que se estaban refiriendo es al alma. Es a donde se radican los pensamientos, el carácter, la mente. La mente es nuestro corazón, en realidad. Nuestra mente es lo que determina qué realmente somos o cómo vemos la vida. Pero también determina el flujo de unción que permitimos a Dios o no. Porque hay gente que dice, ay, yo hoy no sentí la presencia de Dios. Como si fuera que Dios no se manifestó. Y Dios estuvo en realidad. Él quiso manifestarse, pero el flujo de la unción no fue abierta por la compuerta de la mente. Lo que controla nuestra vida no es el corazón. El corazón es un músculo nada más que irriga sangre. Lo que controla nuestro ser es nuestra mente. Por eso acá el consejo del sabio Salomón es, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, ven cómo él lo vincula específicamente Salomón.
Porque cuál es en el pensamiento de su corazón, tal es él. Y Efesios 4:23 dice, renovaos en vuestro espíritu, o renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, acá hay un dilema, Tospar. ¿La mente es el que abre la compuerta del flujo de la unción o el que la puede cerrar? Sí. Mi estimado, mi estimada, amados que me ven del otro lado, la mente controla nuestra existencia. Para ver cómo estamos, basta con que te fijes en el espejo. A ver. ¡Ah! Y ya está. Pero para ver cómo realmente estás por dentro, necesitas la palabra de Dios. Esto es lo único que puede decir cómo está tu mente. Ningún psicólogo, ningún pastor, ningún líder, ninguna esposa, ningún esposo, ningún amigo. La palabra de Dios puede determinarte como en un espejo, como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo está tu mente? Si no nos renovamos en nuestra manera de pensar, corremos el riesgo, muy importante, de estar perdiéndonos en algún punto nuestra vida espiritual, lo que debió haber sido los planes de Dios en nosotros, solamente porque cerramos el flujo de la unción de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo. Miren. Y esto es por medio de la fe, primer ingrediente. Número 1, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la gracia se manifiesta por medio de la fe. O sea, por gracia sois salvos. Si no tuviéramos gracia no seríamos salvos y no podríamos accesarla por la fe, sino por medio de la gracia nosotros obtenemos la fe y por medio de la fe nosotros obtenemos la gracia. ¿Ven? Las dos juntas como la sal de mesa hacen ¡fum! Una explosión, le dan sabor a tu vida. Pero si te estás perdiendo la gracia de Dios, esto es como si nosotros dijéramos, no, yo tomo la gracia de Dios, ¿no? Esto de la fe y de los dones ya caducaron, fueron para el tiempo antiguo. Así que no tomo la fe, pero me quedo con la gracia. Eso sería libertinaje. Eso sería libertinaje. Porque tomarías la fe y dirías, bueno, es igual Dios me va a perdonar. No entendiendo por la fe cuál es la relación con Dios. Y si tomaras la fe solamente sin la gracia, dirías, bueno, no, pero porque a veces me encuentro con personas y les digo, ¿pero vos tenés fe? Yo, sí, claro, yo tengo fe. ¿En qué? Le pregunto. ¿En qué? En todo, en todo. No, está bien, pero específicamente, ¿en qué? Y en las cosas, en la tierra, en el cosmos, en el universo. ¿Ven? Es fe en sí misma. Y fe, en la fe, no es nada. Es como que te subas al tanque de nafta, de tu, no sé, vayas a comprar nafta y te subas arriba del tanque del, ¿cómo se llama? Del bidón de nafta y digas, vamos, llévame acá a 10 cuadras. No, la nafta necesita un vehículo. El vehículo es el auto. Ven las dos juntas. Entonces te puede llevar. La fe en sí misma no te lleva a ningún lado. Acá es donde se pone interesante. Entonces, la fe, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos da la identidad para que nuestra mente abra el flujo de unción que Dios en esta mañana te quiere dar. Pero para que obtengas el flujo de unción o que obtengas la porción de unción, la presencia de Dios en tu vida, necesitas darle el control. Alt, suprimir. Primer tecla de nuestro sistema operativo espiritual. Control, alt, suprimir. Si el control no lo tiene Dios y lo tenemos nosotros, corremos el gran riesgo, en un 100%, de estar haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Yo me acuerdo que cuando era chico deseaba cantar, también habían semanas que me agarraba por ser un gran músico, cuando veía algún VHS, que ustedes del otro lado, algunos dirán, ¿qué es eso? Los que tienen más de 30 saben lo que es. Y cuando veía alguna buena banda, me saltaba ahí en esa semana, quería ser el mejor músico.
Siempre me apasionó el bajo, pero nunca, no llegué ni a nada con el bajo, pobrecito. Pero era mi inspiración, era mi instrumento. Pero luego veía algún predicador y quería ser un gran predicador, como Jimmy Swaggart, que decía con la Biblia, a mí me encanta porque lo veía de chico. Yo quiero decirte una cosa de parte de Dios. Y yo decía, ay, algún día quiero ser como él. Y después lo veía a Gigi Ávila o a Carlos Anacondia, ¿no? Pero tenía temporadas, o sea, yo quería hacer todo y no quería hacer nada en realidad. Porque no le había dado el control a Dios. Entonces yo me iba manifestando en mi adolescencia dependiendo de lo que tenía ganas. Hasta que un día el Señor me puso la mano en el pecho y me dijo, espera, ahora necesito el control de tu vida. La gracia está sobre vos, la fe la tenés, pero el control no lo tengo yo. Así que después de varios golpes contra la pared míos, decidí darle el control a Dios. Y de eso hoy quiero hablarte rápidamente, darle el control a Dios. Alguna vez alguien me preguntó, me puso entre la espada y la pared, porque me dijo, ¿Tospar, Dios tiene el control? O me dijo, Marcos, Dios tiene el control, ¿no? Sí. Yo creo que si les pregunto a ustedes del otro lado, ¿creen que Dios tiene el control? Ahora en los chats me van a poner, yo lo creo, yo creo que Dios tiene el control de mi vida, yo creo que Dios tiene el control del universo. Ok, yo te voy a hacer otra pregunta. Y si Dios tiene el control, ¿por qué la gente muere de cáncer? Si Dios tiene el control, ¿por qué permite esta pandemia? Si Dios tiene el control, ¿por qué se fue tu ser querido? Si Dios tiene el control, ¿por qué la gente se enferma por los alimentos? Si Dios tiene el control, ¿por qué la guerra ahora en Palestina? Si Dios tiene el control, ¿por qué la economía es escasa? Si Dios tiene el control, ¿por qué te echaron? Si Dios tiene el control. ¿Tiene el control o no lo tiene? Esto es algo que te lo estoy preguntando entre nos, con ustedes y yo, pero que seguramente si crees en Cristo, alguien te lo habrá preguntado, pero si Dios tiene el control, ¿por qué las guerras? Y nosotros quedamos como, ¿vieron cuando, cómo es, las computadoras quedan regulando? Calculando así con el círculo, recalculando, gracias productor. ¿Vieron cuando queda recalculando? Y no sé y no sabemos qué decirle. Porque en realidad, técnicamente, teológicamente, Dios tiene el control de todo, pero cuando nos preguntan eso nos dejan en offside. Decimos, sí, Dios tiene el control, entonces Dios es malo. No, Dios no es malo. ¿Y entonces por qué permite? ¿Y entonces por qué suceden las cosas malas? ¿Y entonces por qué hay guerra, por qué hay hambre, por qué hay violaciones, por qué hay asesinatos? ¿Por qué? Me encanta la palabra de Dios, amo la palabra de Dios. La palabra de Dios me da identidad. La palabra de Dios me saca de las encrucijadas que yo no tengo por qué responder. Dios no necesita de Marcos para que explique por qué si Dios tiene el control suceden esas cosas, pero me mandó hoy para comunicarte por qué. Y te lo voy a decir. Mientras pensaba en el sermón, en la semana, y si ustedes ven la secuencia, hace 3 semanas que estoy como en un hilo conductor. De hecho, quiero agradecerles por todos los que me hablaron por la predicación de la semana pasada. Sé que fue un poco fuerte, pero necesaria y que muchos han abierto sus ojos. Me lo han dejado por YouTube, me lo han mandado por mensajes. Así que gracias, pero hoy tengo una palabra que nos va a volar la cabeza. Control, Alt, suprimir. Y cuando Dios me da la palabra y me dice que busque un ejemplo, yo traté de buscar un ejemplo que todos ustedes pudieran entender y no está ni siquiera esto supervisado previamente antes del sermón. Así que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en vivo. Y para que ustedes me entiendan por qué Dios tiene el control, pero no lo tiene siempre, esta paradoja, voy a usar las cámaras de televisión y al director de cámara. Cuando Dios decide crear al hombre diferente a los ángeles, porque los ángeles no tienen decisión por sí propia, sino solamente hacen lo que Dios les manda hacer, por eso son mensajeros y les puso alitas. Bueno, no a todos los ángeles, pero a los querubines, serafines, les puso alas. No crean que cuando aparece un ángel aparece con alas, eso es mentira. Eso es Hollywood, pero no son así, se transfiguran como nosotros, para que no nos asustemos. ¡Ay, un ángel!
¡Ay, un demonio! No, tu suegra. ¡Ay, no, perdón! No, no. Cuando Dios decidió hacer al hombre, lo hizo a imagen de él. Así que le dio las capacidades que él tiene como creador. Y entonces, no es que seamos dioses, sino somos pequeños seguidores. Pero él nos formó a su imagen. Eso significa que nosotros somos lo más asemejados a lo que es él, en su esencia. Nos dio libre albedrío. Y es necesario entender este punto para que entiendas por qué el control sí y el control no. Yo tengo acá la cámara 1, donde ustedes me están viendo ahora muy apasionadamente mientras están con su café, con leche, no sé, sentados, no sé, en la oficina de su trabajo, porque esto después se retransmite. Así que ustedes están ahí y yo estoy acá, obviamente. Yo acá y ustedes ahí. Y la cámara 1 está siendo controlada por una persona. Pero ¿qué sucedería si yo me muevo? Por favor, no te muevas. Yo me muevo y la cámara 1, no me tomes con otra cámara, por favor, director. Y yo me muevo de repente y ustedes ahora están escuchándome, pero ya no me ven más. Porque quien maneja y opera la cámara 1 está distraída con el logo que hay en su lado derecho. Y ustedes entonces dirán, uy, pero bueno, voy a poner otro servicio, otro streaming. Mirá el Tospar, no invirtió en una buena productora. Y eso es mentira. Porque estamos en una buena productora. Pero ¿qué pasa? Cámara 1 se distrajo, así que no puede tomarme. Ahora sí, tomame, director. Pero la cámara 1 es controlada por la persona que está en la cámara 1, pero la cámara 2, vamos a decirle que está la cámara 2 y allá está la cámara 3. La cámara 2 está siendo controlada y supervisada no solamente por la persona, sino por quien está en una sala de mandos, aparte de estas 3 cámaras, que está en un lugar llamado control. Y quien está ahí en el control se llama director de cámaras. Así que el director de cámaras ahora me está tomando con la cámara número 2, pero mientras está distraída la cámara 1, él no me va a poder tomar por la cámara 1. Así que posiblemente si yo me muevo, me va a tener que tomar por la cámara 3. Miren, la cámara 1 no sirve porque está distraída la persona. Así que yo estoy hablándole a la cámara 2 y ahora me estoy moviendo y él no me puede tomar, no la puede tomar a la cámara 1, así que me toma por la cámara 3. Ok, espero que esto esté sucediendo bien, si no me van a matar. Muy bien, muy bien. Así que ahora él me está tomando por la cámara 3 y le está hablando a la cámara 1, por favor, tomame al pastor, tomame el Tospar, tomame el Tospar, tomame el Tospar. Pero la cámara 1 está distraída, así que no le está dando el control al director de cámaras. Pero lo que está saliendo ahora en vivo sí está siendo controlado por el director de cámaras. Pero no podrá usar la cámara 1, a menos que la cámara 1 le dé el control al director de cámaras. Ahora sí. A nuestra vida, cuando creímos en Cristo, se nos dio una cámara. ¿En serio? No, es simbólico, ¿no? Por las dudas. Se nos dio una cámara llamado Evangelio. Y Dios quiere usarnos, pero a veces nos distraemos con los carteles del costado y con las cosas, las vicisitudes de la vida. Y nosotros decimos, Señor, ¿por qué no me usas? Porque no le diste el control de tu vida. Él quiere usarte, quiere enfocar el Evangelio. El Evangelio estaría siendo representado en este momento por mí, que yo estoy comunicando el Evangelio, pero la cámara 1, al estar distraída, no puede ser usada por el director de cámaras, en esta ocasión llamado Dios. Así que Dios quiere usar la cámara 1, pero como está distraída, tiene que usar otras cámaras. El mensaje se va a transmitir igual. Pero nosotros decidimos si el flujo de unción va a ser transmitido por nosotros o por otra cámara. ¡Ah! Siento la presencia de Dios. Ahora sí puedes seguirme, ¿eh? Así que si no toma la cámara 1 el compromiso de la unción, entonces el director de cámara va a llevar a cabo su plan, pero lo va a tener que hacer con otra cámara. Y entonces veo cristianos frustrados queriendo que Dios los use, pero no le dan el control a Dios. Moisés se presentó delante de Dios y le dijo, Dios, ¿cómo me vas a enviar a mí a liberar a un pueblo tan grande? ¿Cómo vas a permitir que yo vaya así? Ellos van a decir, ¿y quién sos? Ellos van a cuestionar que no tengo las habilidades para liberar a un pueblo. Ahora, contra todo pronóstico, Dios en vez de responder esa pregunta, le hace una contrapregunta. Y es que a veces nosotros tenemos tantas preguntas erradas que Dios necesita contrarrestar tu pregunta con otra contrapregunta.
¿qué tienes en tu mano?, le dice. No es que no me van a creer, no es que lo que pasa es que yo soy tartamudo. ¿Qué tienes en tu mano?, le dice Dios. Fíjense que Dios no le está contestando la pregunta. Él lo que está haciendo es hacerle una pregunta mejor. ¿Qué tienes en tu mano? Entonces el foco no está en lo que nosotros planteamos a Dios, sino en escuchar mejor la pregunta de Dios. Es que yo veo lo que ellos piensan de mí. Sí, pero eso no importa en realidad. Importa qué te di yo antes de que me preguntes, que ellos no te van a creer. O sea, antes de que me plantees de que ellos no te van a creer, yo ya a ti te di una vara que tienes en tu mano hace muchos meses, inactiva. Lo cotidiano, ¿se acuerdan la semana pasada? Lo cotidiano, la vara que usaba él para traer las ovejas cuando se iban descarriando. La vara, algo normal, común, mústido para él. Sin embargo, tuvo una respuesta o una pregunta a su pregunta mejor. ¿Qué tienes en tu mano? Yo ya te he provisto, yo ya te di habilidades, dones y talentos naturales. Antes de que me digas, pero es que ellos no me van a creer. ¿Qué tienes en tu mano? Y es ahí donde Dios me rompió la cabeza, porque me llevó al libro de Filipenses capítulo 1, verso 12 en adelante. Les leería todo el capítulo, porque todo el capítulo es muy importante para lo que hoy Dios te quiere hablar. Pero solamente me voy a concentrar en algunos versículos y voy a hacerlo sin distracción, o sea, sin parar demasiado a explicar. Para que con solo escuchar la palabra de Dios, tu mente sea explotada en el espíritu y traiga a Dios este consejo que hoy te quiere dar. ¿Estamos? Dice capítulo 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo está en la cárcel. Dije que no iba a interrumpir y me interrumpí. Bueno, Pablo está encarcelado. Lo llevaron ahí, gente que lo criticaron, y el César, así que lo tienen encarcelado en Roma. Y él dice así: las cosas que me han pasado han sucedido y han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más ahora a hablar de Cristo sin temor. Pero, cuando hay esta preposición, algo va a cambiar. Pero, en cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo o porque me envidian, y esos que me envidian no anuncian con sinceridad el evangelio. Lo hacen porque son egoístas y solo quieren crearme más problemas aquí en la cárcel. Verso 18. Pero eso, ¿qué importa? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Dijo Pablo, no me preocupa cómo llegué a la cárcel. Sí me preocupa que Dios cumpla su propósito para el evangelio conmigo. Más adelante, si ustedes lo quieren leer después de este sermón, van a encontrar que él dice: tengo una duda, y es que en realidad yo me quiero encontrar con mi Señor y es mejor morirme, porque si me muero lo encuentro a Él, lo veré cara a cara, y para mí es mejor morir que vivir, porque para mí el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero por Cristo. Así que, ¿qué prefiero? Y yo prefiero morirme. Pero por causa de ustedes, dice Pablo, me parece que me voy a quedar un tiempo más aquí. Me voy a quedar un tiempo más porque ustedes van a ser edificados a través de mi vida y de lo que yo les pueda enseñar de parte de Dios. Así que, entre morir y vivir, prefiero morir y ver a Cristo. Pero bueno, por ustedes me voy a quedar un tiempo más. Y acá me voló la cabeza, porque lo que muestra Pablo es que el control no lo tiene César. Que César no lo llevó a la cárcel, sino que César fue un instrumento más de parte de Dios. Yo muchas veces me enfado. No, en serio, no eras un ángel, todo para nada, mentira, nunca lo dije.
Soy de enfadarme bastante y si hubiese escuchado el consejo del apóstol Pablo antes, hubiese evitado fastidios. Si hubiese escuchado el consejo de Pablo antes, me hubiese evitado dolores de cabeza. Porque en realidad, a mí en un momento de mi vida me importaba más complacer a las personas que complacer a Dios. Y no porque sea déspota y diga, ay, no quiero complacer a Dios, sino porque me tensionaba por complacer a todos los que estaban alrededor mío. Y a veces me fastidiaba no poder llegar a cumplir sus expectativas. Alguien con sinceridad habló hace 2 semanas conmigo y me dijo, es que quién sabe, ese yugo que llevabas fue impuesto por nosotros. Y me quedé pensando en eso. Pero por una o por la otra, yo me fastidiaba y muchas veces cuando no lograba las expectativas, también me frustraba y me enojaba. Pero terminaba descuidando a Dios. Entonces en un momento tuve que tomar una decisión, mejor dicho, como dije recién, Dios tuvo que ponerme la mano en el pecho y decirme, espera, el control no lo tengo yo. Y me tuve que enfocar en lo que realmente es mi puesto, que es comunicar el evangelio a través de streaming en un lugar presencial donde fuese. A eso fui llamado, a edificar, a fortalecer a los hijos de Dios. Y por no darle el control a Dios, muchas veces caí en la fatídica forma de tratar de conformarlo yo. Un error. Y lo digo y lo reconozco. Y no me importa si otros pastores lo hacen o si otros comunicadores, otros líderes lo hacen y no son sinceros. A veces las personas pueden llegar a cambiar tu forma de pensar. Un familiar, un vecino, un amigo. Yo sé que te podés llegar a sentir identificado con lo que digo. Porque alguien, quien sabe, puede cambiar tu forma de pensar. Para mal, obviamente. ¿Por qué no me di cuenta de las palabras de Pablo? Cuando comprendí estas palabras, entendí que la opinión humana no es nunca tan importante como la opinión divina. Que las opiniones y las voces de muchos que se acercan a vos y te dicen, no, lo que pasa es que yo lo haría esto de otra manera, hacen que vos tomes consideración y desestimes a Dios. Y terminás diciendo, bueno, capaz que tiene razón, así que lo voy a torcer un poco y no le consultamos a Dios. Y hoy Dios necesita que la primera tecla sea controlada por Él. Control, Alt, suprimir. Cuando me esforzaba con mi esposa por tratar de agradar o por tratar de hacer lo que normalmente todos hacen y no ser un distinto, ¿no? Y que las personas no se enojen, y de que la iglesia tenga esto y tenga lo otro, y el ministerio cumpla esta función, y necesitamos un ministerio joven, y necesitamos niños, y necesitamos reunión de damas, y necesitamos, y nosotros tratábamos de sobrellevar esas necesidades que para nosotros eran importantes y para Dios no. Entonces me frustré mucho. De hecho, fue hace algún año y medio más o menos que tuve que tomar conciencia de darle nuevamente el control. Por eso hoy voy a hablar con una autoridad de parte de Dios, porque lo he sufrido. Y porque quién sabe, vos del otro lado te vas a sentir identificada con muchas de las cosas que voy a decir a continuación. En mi situación con mi esposa, en el lugar de ministerio que tenemos de parte de Dios, tuvimos que entender y comprender que no es tan importante agradar a las personas como agradar a Dios. Que no es tan importante las opiniones de las personas como lo que Dios piensa de vos. Y es ahí cuando vos comprendés para qué Dios te llamó, para qué Dios te escogió, que las opiniones de los demás quedan relegadas y tienen que ir a una posición que necesitas comprender en esta mañana, secundario. Que lo más importante en tu vida es que Dios piensa de vos. Muchas veces vas a tener contradicciones, vas a contrarrestar una frase con la otra, porque vas a decir, Dios me está demandando esto, mientras que un amigo, un familiar me está diciendo lo otro.
Y entonces acá es donde quiero que te grabes esta frase que para mí fue sanadora. ¿Y qué importa? No, bueno, pero lo que pasa es que yo para mí estás haciendo esto mal y porque así, y así es como se hace siempre. Sí, yo sí. ¿Y qué importa? Y no porque a la casa te mandaron ellos y vos fíjate que encima, y encima te envidian. Y encima si vos tenés que recurrir a la palabra, y para recurrir a la palabra tenés que recordar esto que hoy te voy a enseñar. ¿Qué importa? Qué duro. No es mis palabras, no son mis palabras. Lo dice la palabra de Dios. Lo dijo Pablo. Y Pablo estaba cansado de escuchar que los criticaban. Hoy nosotros vemos con el diario de lunes el prócer Pablo, el apóstol Saulo o Pablo de Tarso. Pero él tuvo que sufrirlo en carne propia. Tuvo que más de una vez sufrir mentalmente, no darle el control a Dios por darle el control a la gente, hasta que dijo, basta. Ya no es tan importante lo que la gente piense. Lo más importante en mi vida es lo que Dios piensa. Y si Él no le hubiese dado el control a Dios, hoy no podríamos estudiar sus libros. La gente trascendental es la que le da el control a Dios. Y los demás, ¿qué? A mí me gustaría que lo pongas ahí en el chat. ¿Qué me importa? Los que están viendo del otro lado y los que están por Facebook y los que están por YouTube, pónganme fueguito o qué me importa. Y no estamos hablando de qué me importa la palabra de Dios, sino qué me importa la opinión de los demás. Hay gente que con mi esposa cuando han venido más de una vez y nosotros queríamos agradarle a todo el mundo. Y todas partes, necesito. Sí, ya salgo para allá. Oye, todas partes, necesito de nuevo. Sí, ya dejo esto y salgo corriendo. Hola, tengo problemas en el trabajo. Sí, ya voy. Tenés que, otra vez estoy desanimado. Sí, ya voy. Y corría. Y cuando una vez dijimos que no con mi esposa, el Tospar es un desastre. Me hago acordar a Baby Sam Basket. No sé, ustedes no lo deben ni conocer, pero hablaban así. No me gusta cómo está Marcos últimamente. No me gusta que no atiendan a mis necesidades. Y nos dimos cuenta con mi esposa de que nos estaban absorbiendo y no teníamos tiempo para Dios. Teníamos disponibilidad horaria para cualquier persona, menos para Dios. Es duro, pero en una que digas a tu familia, a tus amigos, a alguien, hoy no puedo, o quiero estar tranquilo, no quiero descansar, te van a decir, ay, qué mala persona. No sos como la otra persona. Esa sí es mi amiga, ese sí es mi amigo, ese sí se faja por mí. Ay, no, ¿qué hice? No, tengo que salir corriendo. Ay, pobrecito, no tengas esa imagen mía. No, es que yo no soy así, es que me confundí, es que no puedo, es que estoy tratando, es que quiero ser mejor. Y corremos tras complacer a las personas y cuando necesites no van a estar. Todos para necesito, sí, ya salgo corriendo. Todos para esto, sí, voy para allá. Todos para el otro, sí, no hay problema. Todos para, sí, vengan para, sí, todos para. Yo, no, hoy no puedo. No, qué malos pastores. Creo que le sacaré el like. Creo que me voy a desuscribir. Creo que le pondré un dislike. ¿Qué importa? Si lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer bien y es estar disponible para Dios. Y si estar disponible para Dios me lleva a estar no disponible todo el tiempo para las personas,
¿qué me importa? Si lo más importante en el ministerio Puertas Abiertas es comunicarte una palabra de parte de Dios que Él quiera hablar, que te sirva para esta semana. No venir y decir algo. Yo no quiero decir algo, yo quiero tener algo para decirles. Que Dios me haya confrontado, que Dios me haya hablado. Ese es mi primordial ministerio, no ser niñera espiritual. Muchas veces nos conformamos con tratar de ser niñeras y las iglesias se estancan. Porque sus líderes les apasiona darle la papilla en la boca. Y el mismo apóstol Pablo diría a los hebreos, a la carta de los hebreos, capítulo 1, verso 12, si mal no recuerdo, que vosotros, debiendo comer comida sólida, siguen buscando la leche. La leche va a estar para las personas que recién inician en el evangelio. Vamos a estar a 100% como niñeras, como niñeros espirituales. Pero luego de 2 años no podemos estar buscando la leche espiritual. Luego de 2 años necesitamos comprender que tenemos que comer solos. Y pero no estuviste aquel día cuando estuve mal. ¿Y qué importa si Dios estuvo? O el pastor puede solventar mejor la presencia de Dios. ¿Qué importa? Es que me criticaron, todos para que me dijeron esto y lo otro. Y en mi propia familia, y en mi propio amigo. ¿En serio? ¿Importa tanto? Ok. Control, Alt, suprimir. El control es necesario dárselo a Dios para que las cosas que no sirven sean suprimidas. Otra vez. Y escuchá, Eli, porque esta es la clave. Porque cuando uno comprende esto, te soy sincero, no solamente cambia la mente, sino cambia la forma de ver a las personas y posicionarlas en la posición que necesitan estar. Dios es lo primero, el control va a Dios. Pero cuando yo entiendo que Dios es lo primero, entonces me esfuerzo por agradar a Dios y no tanto a las personas. Y me importa más el pensamiento de Dios y no tanto el pensamiento de las personas. Cuando uno aprieta control, alt, suprimir y suprime las voces innecesarias, entonces la gracia y la fe se combinan en nuestra vida. Y es ahí donde Dios puede operar a través de tu vida, porque sabe que no va a estar condicionada por las personas que te critican. Porque sabe que tu opinión no va a estar condicionado por las personas que te apoyan. Ay, ya no apoyaré más a Puertas Abiertas. ¿Y qué? Aún si Dios me sacara a mí, el mensaje va a llegar igual. Si yo no estaría enfocando mi cámara correctamente, Él va a usar la cámara 2 o la cámara 3, pero el mensaje del Evangelio va a producir frutos. Y Marcos, ¿y qué? En esta mañana creo que tenemos que hacer una lista de, no de deseos, porque eso siempre lo hacemos, ¿no? Ay, deseo una casa, deseo un auto, yo deseo tantas cosas. Una lista de no me importa. Así como suena. Yo creo que hoy, si estás mirándome como matrimonio, o me estás viendo como adolescente, como adulto, o quien me esté mirando del otro lado, tiene que agarrar una hoja y poner una lista de no me importa. ¿Me importa la opinión de todos? No me importa. ¿Me importa la opinión de Funet? No me importa. ¿Me importa? No me importa. ¿Qué es lo que importa, Tospar? ¿Para qué Dios te puso allí?
¿Cómo es eso, Tospar? Es que me estás confundiendo ahora, porque en realidad yo fui puesto porque me criticaron, yo fui puesto porque me echaron, yo fui puesto porque... Ah, ah. Ahora viene lo último de la palabra y es lo que va a volarte la cabeza. Pablo pudo haber dicho, yo fui puesto en la cárcel por el César. El César busca mi cabeza para que ruede por el plato. No, mejor hubiese dicho esto. No, yo no fui puesto por César. Yo fui puesto por los hermanitos que diciéndose hermanitos me criticaron porque yo predicaba acerca de la gracia de los gentiles y ellos me mandaron a la cárcel, me buscaron trampas y ahora estoy sufriendo las consecuencias de estar acá solo, abandonado. Y Pablo diría que porque él tiene un conocimiento más alto del que cualquier persona podría tener. ¿Porque él es el super Pablo? No, porque él llegó a este conocimiento, porque le dio el control a Dios. Y cuando uno le da el control a Dios, como le decía recién a Elías, uno comprende para qué fue puesto en la iglesia, o para qué fue puesto en la iglesia, en la tierra, o para qué fue puesto como persona en este mundo. Y es que no importa qué te llevó hasta ahí, vas a dejar de pelear con los que te critican. Cuando tu nivel de conocimiento, de control, se lo das a Dios, ahí tu mente es transformada y renovada. Y entonces comprendes, digamos, lo sublime del Evangelio. ¿Qué me importa? Si me mandaron los cretinos que me criticaron, o me mandó el César, o me mandaron los que buscaban matarme, o los que están predicando por ganancias deshonestas, ¿qué me importa? Si lo que yo estoy pasando acá está favoreciendo el Evangelio, gloria a Dios, en eso me voy a enfocar. ¡Aleluya! Entonces, ahora lo puedes ver, Eli. ¿Por qué te decía lo anterior? Porque cuando uno le da el control a Dios, ya no importa por qué llegamos hasta acá. Porque las críticas, ya dejamos de pelear con los que nos critican y con los que buscan nuestro mal. Ya entendemos que ellos son parte. Pero ¿qué importa si fuimos puestos acá por lo que otros dijeron? Si lo que importa es que porque estemos acá, esto sirva para la extensión del Evangelio. Un nivel superior de conocimiento. Sea porque te critiquen, o sea porque te lastimaron, o porque te dejaron sola o solo. Si llegaste ahí, no fue porque ellos te pusieron, fue para favorecer al avance del Evangelio de Dios. Así que ya ahí dejás de mirar a las personas que te critican como personas amenazantes y las comenzás a ver con amor. Y decís, bueno, pero ahora me están criticando, pero ellos no tienen que ver con esto. Hay un plan superior que permitió que yo esté acá porque yo le di el control. Asiento la presencia de Dios. Y ya no te fastidias. Yo les contaba la semana pasada que de alguna manera yo tuve que hacer un balance hace 1 año y medio y con una forma media déspota de mi parte eliminé a todo el mundo de las redes sociales. Una mañana Dios me habló muy fuertemente y eliminé a todos, desestimando absolutamente amistades y eliminé a todo el mundo. Y la utilizo para comunicar el Evangelio. Así que a veces me dicen a mí, Tospar, ¿no viste lo que puso aquel? No. ¿Y querés verlo? No. No, pero si querés te cuento lo que publicaron el otro día. No. ¿Pero qué, no te interesa? ¿Qué me importa? Ahí le agregué el argentinismo, ¿no? ¿Qué me importa? Pablo diría, ¿qué importa? Cuando llegué al colapso en las redes sociales fue porque en un día, me acuerdo que estaba con el Facebook,
y estaba viendo ¿cómo se llaman? Las notificaciones que te aparecen en la pantalla principal. Y me acuerdo que San Facebook me dijo, estás al día. Lo que me quiso decir es que la basura que estás consumiendo, ya la consumiste antes y estás al día y querés seguir viendo la misma basura. Y yo ahí dije, no, estoy dándole el control a un aparato, a un sistema de redes. No, no digo con esto que son malas, yo las uso. Digo que mi control no estaba en Dios, sino en las redes sociales. Y mi opinión muchas veces era un barómetro que se manejaba a través de lo que otros publicaban. Y cuando conocí la palabra del apóstol Pablo diciendo, si me pusieron acá porque me criticaron o no, ¿qué importa? Si lo que importa es el avance del evangelio. Entonces ahí comprendí que las redes sociales las estaba usando yo mal. Que los demás no tenían nada que ver con lo que publicaban. Que la basura la estaba consumiendo yo. Y aprendí que importa. Y cuando fijé mis prioridades fue ahí donde mi mente se abrió. Comencé a hacer diferente mis formas de pensar y si alguien se fastidiaba o no, porque no podíamos estar en algunas circunstancias, no me importaba. Más me importa estar disponible para Dios que disponible para los demás. Para cerrar. Cuando fijes tu lista de no importa, te vas a dar cuenta que las cosas que nosotros le ponemos más atención no suceden. Y yo di la estadística hace unos meses atrás acerca de que lo que nosotros nos ocupamos antes de tiempo, en un 70% no terminan pasando. Solo sucede el 30% de las cosas que nos preocupamos. O sea que la mayor parte de las cosas por las que te preocupas hoy no, dale, díganlo ustedes, importan. Entendí que era más importante estar disponible para Dios que accesible para los demás. Y todo esto lo resumí solamente en un texto, que es el último texto con el que se desarrolló este sermón. Control Alt, suprimir. Suprimamos las personas tóxicas, suprimamos las situaciones que nos llevaron hasta ahí. Es que no confiaron en mí, me echaron del trabajo. La pregunta es incorrecta. ¿Por qué, Dios, permitiste que me pase esto? ¿Por qué permitiste que esté en esta situación? No. Hay que hacer otra mejor pregunta. ¿Para qué, Dios, permitiste esto? Ok. Hay un solo propósito. La extensión del evangelio. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de esta gran nube de testigos, quitémonos todo el peso que nos impide correr. Yo en un momento me vi corriendo, tratando de barajar un montón de situaciones que no importaban. Y el apóstol me dijo, ¿qué importa este peso si nunca va a suceder? ¿Qué importa lo que digan si nunca va a cambiar el destino del evangelio? Lo que realmente importa es si yo estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer. La gran pregunta es, no por qué llegaste ahí, ni quién te llevó a estar ahí. Y quiero hablarles específicamente, siento en el Espíritu, a las personas que están en depresión, a las personas que están peleando con un sistema doloroso. Y muchas veces ese dolor es provocado por el infierno, por demonios que te escuchan decir a Dios, ¿por qué, Dios? Y entonces ellos van a tener una lista. Yo te voy a explicar por qué te sucedió esto, porque realmente te separaste de Dios y no eres tan fiel y no eres tan santo. Y a mí me ha pasado, así que estoy
estúpido que soy, ¿por qué me pasa esto? Y el diablo enseguida, yo te voy a dar otra lista de por qué. Porque tú, en tu línea genealógica y el pecado y en la vena de tu nariz está el pecado de generaciones anteriores. Entonces, no es por eso. Es porque necesitamos darle el control a Dios. Y entonces Él hará una mejor pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? Mis amados y mis amadas del otro lado, hoy es necesario darle el control a Dios para suprimir las cosas que nos molestan, las cosas que nos detienen. Es tan necesario esta función espiritual y me gustaría que te la lleves en el corazón. Algunos dicen, pero es informática, yo no entiendo nada de la informática, de los teclados. Ok, no hay problema, es una función espiritual. Controla a Dios, si quieres, de esta manera. Mira, dale el control al Altísimo, control alt de Altísimo, para suprimir las cosas que te detienen. Esa me gustó. Dale el control al Altísimo para que pueda suprimir las cosas que te detienen. ¡Aleluya! Quiero orar por tu vida. Y quiero orar específicamente por aquellos que se encuentran en tristeza porque alguien los criticó, un familiar se alejó, un matrimonio se rompió. Y quiero decirte que la única manera que tenemos de suprimir, de sanar, es darle el control a Dios. Y entonces quiero orar por vos, porque el Espíritu Santo en esta mañana nos ha hablado. Para renovar nuestra mente necesitamos darle el control a Dios. Y esas heridas del pasado, las circunstancias que te trajeron a este domingo, van a ser suprimidas por su amor. Los ángeles no son los hijos de Dios. Los querubines y los serafines son criaturas, creaciones de Dios. Solamente a vos se te dio el derecho de ser hijo de Dios. No hay nadie más importante en la escala de la creación que vos. Y vas a correr esta carrera tan hermosa con peso en la espalda, con peso en el corazón. Hay una mejor fórmula que la que tuviste hasta ahora. Control, alt, suprimir. Dale el control a Dios. Y todos los que estaban corriendo, pero se les ensució los pies porque las mochilas se hacen difíciles de llevar, quiero decirte que la única manera que tenemos nosotros de correr esta carrera cristiana con libertad, sin peso, con gozo, para que te goces en el Evangelio, es dándole absolutamente el control a Dios y no escuches más a los demás. No los escuches. A los opinólogos que te van a decir cómo hacer las cosas, no los escuches. Concéntrate, como a mí me pasó, en estar disponible para Dios. Padre, en esta